Pues bueno, hoy es procurando el llamado de pastor y antes de entrar en materia, siempre quiero hacer como que un resumen para darle contexto a todo. Estamos viendo esta serie de el llamamiento y los dones. Romanos 11:29 claramente dice que son irrevocables los dones en plural, el llamamiento en singular. En Efesios 4:11 dice que Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Constituir significa hacer que una persona pase a tener cierta calidad o condición. Constituirse significa pasar a tener cierta calidad, aceptar o asumir una obligación, un cargo o un cuidado, apersonarse para cumplir determinada función. Entonces es muy claro lo que el Señor Jesucristo hizo. Vamos a hablar hoy sobre el llamamiento del pastor. Primera de Pedro 2:25. Estos dos textos son los dos versículos únicos del Nuevo Testamento donde aparece la palabra pastor en singular. Dice Primera de Pedro 2:25, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, refiriéndose a Jesús. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 20, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, otra vez refiriéndose a Jesús. La palabra pastor en singular aparece 11 veces en los evangelios, 6 veces usada por Jesús como ilustración en parábolas, aquí están las referencias, y 5 veces refiriéndose a él mismo. Aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento refiriéndose a Jesús y aparece 5 veces en plural, pastores. Es similar a la palabra maestro, que en singular se refiere a Jesús y en plural se aplica al llamamiento. Mateo 23:8, Jesús dijo que uno es nuestro maestro, de igual modo uno es nuestro pastor. Cada uno de los 5 llamados, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, no son títulos ni nombramientos o jerarquías, sino oficios dados por Dios a los que hemos nacido de nuevo, y a cada uno nos ha dado un llamado principal para ejercerlo en la esfera local, y si somos fieles en procurarlo, iremos descubriendo el llamado congregacional y mundial. En la actualidad se asocia el término pastor a cualquier persona que sirve a Dios y ha llegado a ser sinónimo de líder o siervo de Dios, pero así como cada llamado tiene sus dones específicos, también el llamado del pastor los tiene. Sin embargo, como veremos en la siguiente enseñanza bíblica que nos va a dar nuestro amado hermano Manuel, quienes tienen el llamado de pastor, debido a que son los que se quedan y quienes más conviven con las personas, comparten muchos dones con los otros llamados, y podríamos decir que el llamado de pastor es el más versátil de todos. Entonces le damos la palabra a nuestro amado pastor Manuel Cárdenas. Adelante, somos todo oídos, Manuel. Ok, no, pues buenas tardes a todos. Para aquellos que no me conocen, pues quiero darles un poquito de antecedente de mi vida. Yo recibí a Cristo en 1986 y fui enviado hasta después de que tuve 20 años. Toda mi vida he estado en Amistad Cristiana de Chihuahua. Ahí nací, cuando decimos espiritualmente, y no he andado incursionando en ninguna otra iglesia. En el 2006 fuimos enviados a una iglesia y a los 3 años nos enviaron, Dios nos regaló un terreno para que pudiéramos abrir otra iglesia. Entonces, en la actualidad tenemos 2 iglesias que las llamamos Amistad Centro y Amistad Oriente. En 1986, que yo recibí a Cristo, pues había mucha relación entre Amistad de Chihuahua y Amistad de México. Y ahí fue donde conocí yo al tremendo Jaime Guerrero y a Beto. Con Beto hemos andado pues en seminarios encerrados en Cuernavaca. Estuvimos toda una semana en Cuernavaca, creo que eso fue en el 87, 88.
hemos estado en Cocoyoc, hemos estado en San Luis, hemos estado en varios congresos relacionados con las cárceles. Y nosotros hemos entrado, bueno, de esa ocasión del 80 y tantos, 87, 88, bueno, desde antes ya entrábamos a las cárceles acá en Chihuahua y fue como hicimos la conexión, pero donde ya entramos ininterrumpidamente hasta la fecha fue desde 1995. Y estoy trabajando de tiempo completo desde 1997, ya dedicado a la obra del Señor. Sin embargo, creo que mi preparación, mi enfrentamiento, mi confrontación y mi desarrollo, pues ha sido gracias al ministerio de la cárcel. Ha sido muy desafiante, ha sido muy apremiante porque hemos convivido con diferentes denominaciones y nos ha hecho entender precisamente esto que estamos viendo de cómo se puede entender, porque la misma escritura nos dice que muchos somos llamados, pero pocos somos escogidos. Entonces ahorita estamos hablando del llamamiento del pastor y pues desgraciadamente hay muchos que están ejerciendo como pastor, como decía ahorita Beto, de que este término se asocia a cualquier persona que sirve a Dios o que está al frente de algún lugar, pero pues qué necesario es entender toda esta instrucción, toda esta palabra que estamos viendo, porque de repente los carismas que tiene alguna persona se confunden y porque tienen gentes, porque son líderes. De hecho, yo conozco mucha gente que es cantante y tiene iglesia. Yo conozco mucha gente que tiene el don del maestro, el llamado de maestro y están como pastores o son evangelistas y están como pastores, pero carecen del verdadero llamado del pastor y eso, pues las congregaciones sufren mucho porque hay profetas que están al frente de una congregación y pues es gente apaleada, es gente que en determinado momento porque el concepto que yo tengo del pastor es que en determinado momento sí tiene, como vamos a ver ahorita, tiene mucho que ver con el apóstol y tiene mucho que ver con el profeta, pero pues el pastor es amor, el pastor es comprensión, es instrucción, es guianza. Entonces, hay mucho que aprender en todo esto. Entonces, repito, Dios nos ha permitido estar en este ministerio desde muchos años atrás. Mi formación casi fue dentro de la cárcel, aunque pues no he estado preso purgando una condena, gracias a Dios. Y algo de lo que quisiera que viéramos y dándole seguimiento al estudio, pues hay 9 dones que definen a los pastores. 3 son compartidos con los apóstoles, 1 con los profetas, 1 con los maestros y 5 con los evangelistas. De hecho, el llamado de los pastores junto con los de los evangelistas son los más versátiles y comparten dones con todos los llamados. Sin embargo, el enfoque es muy claro y eso marca la diferencia radical. Los pastores usan para apacentar y pastorear a los creyentes para que permanezcan y crezcan en cierto sentido sano, mientras que los evangelistas usan los dones para alcanzar y ganar a los perdidos, a los no creyentes para Cristo. O sea, cómo tiene que estar unido en los 5 ministerios. De hecho, la iglesia que está totalmente sana es la que está en la que se están desarrollando los 5 ministerios, porque cada uno tiene la función. Entonces, pero viendo estos dones y lo que define a un pastor es, número 1, la oración. Esta característica es muy común porque existe en los 5 llamados. Todos estamos llamados a orar. Todos estamos llamados a otras cosas y esta es una en común, la oración. Exhortar. Exhortar es un don compartido con los profetas y con los evangelistas. Y como vemos en este de exhortar precisamente,
cómo está ausente. Yo veo ahorita este don ausente en la iglesia, porque ahorita desgraciadamente se ha confundido y la mayoría de las congregaciones que exponencialmente están muy concurridas o tienen aforos muy grandes, pues desgraciadamente les dan lo que quieren escuchar los congregantes y no lo que necesitan. O sea, le dan a la gente lo que quiere, pero no los confrontan con el pecado, no los confrontan bíblicamente con cosas que tienen que ir a la médula de un crecimiento en el Señor sano. Número 3, el discernimiento de espíritus. Este está compartido con los evangelistas, y este discernimiento de espíritus, cómo es importante que se desarrolle precisamente en la vida del pastor, aunque es algo que Dios equipa y está de alguna manera muy conectado y se irradia. O sea, Dios lo da y puedes discernir estos espíritus cuando estás al frente de personas, con un pastor. Y juntamente con ello, cuando disciernen los espíritus, pues viene el número 4, el don de sanidad, donde Dios te da una palabra. Ahorita vamos a ver más adelante cómo Dios te da una palabra de ciencia, Dios te da una palabra de sabiduría, donde hay que atender un caso específico. En mi opinión personal y en mi desarrollo, en mi experiencia, pues cómo tenemos que enfrentar cosas difíciles, pero no tenemos que tener temor para decirle a la gente qué, cómo y cuándo tienen que actuar conforme a la palabra para que haya una sanidad. Hay muchas familias que están contaminadas, que están contagiadas, que están viviendo, están asistiendo a las congregaciones, pero yo tengo mis dudas que algunos sean cristianos. Yo tengo mis dudas que verdaderamente estén fluyendo en lo que Dios quiere. Luego pasamos a la fe. Este es un don compartido con los evangelistas y cómo tenemos que vivir nuestra vida de fe. O sea, no es una vida carnal, es una vida, o sea, pastoralmente Dios equipa para que todos estos dones vayan fluyendo y la gente precisamente vaya fluyendo en fe y no carnal. Y la gente quiere sentirse bien, quiere sentirse cómoda, quiere sentirse apapachada, quiere sentirse de alguna manera entre nubes de algodón, pero hay muchas cosas donde el pecado se tiene que tratar y se trata con fe, se trata con osadía, se trata con confrontación. Entonces necesitamos esa fe en la vida del pastor. Y entramos al número 6, donde este es un don compartido con los apóstoles, donde hay que repartir y hay que administrar. Y ese en varias cosas en las que tenemos que tener esta mayordomía y ser buenos administradores en repartir desde nuestro tiempo, desde el dinero, desde la gente, los dones de la gente, ver qué dones tiene la gente, cómo repartirlos, cómo administrarlos, cómo sacarle jugo para que precisamente el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, salga adelante. Y viendo un poquito atrás en la connotación de cómo hay personas que están al frente de una congregación que no tienen el don, que no tienen el llamado de pastor, y más bien tienen al repartir y administrar como una fuente de lucro y como una fuente de adquirir o un modus vivendi donde Dios no está en ningún momento. Ninguno de estos dones está fluyendo. Y cómo es importante el don del apóstol o la persona que está al frente como pastor que tenga esto. Yo, sin el afán de jactarme, en los estudios que hemos hecho, en las encuestas y en las evaluaciones que en lo personal han puesto en mi persona, pues tengo esas 3 características de apóstol, de profeta y de pastor, pero el que más sobresale es el profeta. Y al último el pastor, Dios sabe por qué. Pero esto de repartir y administrar tiene que ver con mucho sacrificio, porque pues la carne tiende a cada vez tener más, querer más, y muchas veces querer solamente para uno, pero
Cuando Dios hable a la llave, a la bendición, es porque tienes que repartirlo, es porque hay alguien a quien vas a bendecir. Es donde tenemos que entender que lo que Dios nos da, pues no todo es para nosotros. Entonces, este es un don muy especial de repartir y administrar lo que Dios nos da. Y el servicio, pues también es algo, número 7, es algo que en determinado momento está un poquito ausente en este tiempo y cómo debemos de asimilarlo. Porque ahorita, pues los que estamos al frente debemos de servir. Estamos para servir, no para que nos sirvan. Y muchas veces la gente está anhelando estar en cierta posición, pero para olvidarse de ser servidos. Perdón, de servir. Recuerdo que cuando yo empecé de pastor, hubo gente que se me acercó y me dijo, pues ahora sí, Manuel, a guardar la escoba y el trapeador, a guardar los guantes, porque ahora se trata de que hay que administrar para que te sirvan. Y ay, caray, pues es todo lo contrario. Es como tienes que, de alguna manera, proyectar que el servicio es un privilegio de Dios y tienes que entrar en fe y tienes que, de alguna manera, jalar a otros. Tienes que inspirar. También, por otro lado, he tenido personas que están totalmente, he tenido enfrentamientos y cuestionamientos con algunas personas que en determinado momento me han cuestionado y han dicho, o les hemos preguntado, oye, ¿y qué onda? ¿Por qué no quieres servir? O ya tienes mucho tiempo en el Señor. No, hombre, para verlos así como ustedes, no, así estamos bien. O sea, qué importante es la imagen que damos, donde tenemos que inspirar a que quieran trabajar, que quieran servir, que quieran ver que servir, que Dios te escoja para servir es un privilegio. Y este es un don muy, muy especial que Dios demanda en los pastores. Pasando al número 8, cómo Dios te da esa palabra de sabiduría precisamente para cada persona, donde en las diferentes cosas que exponen o traen a la iglesia buscando dirección, buscando asesoría, buscando un consejo, cómo Dios te da esa sabiduría. Y si vemos ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, y luego en el 6 y 16, del 6 al 16, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. O sea, qué interesante es que uno tiene que actuar no en sabiduría humana, sino en la palabra de Dios. Y esto es muy tremendo. Ahora déjeme decirle que cuando yo fui enviado precisamente a pastorear, a abrir una iglesia, pues hicimos pininos, por decirlo así. Yo fui el primero que fue enviado de amistad, fui el primogénito en abrir otra obra de parte de Amistad de Chihuahua, y hemos cometido muchos errores, se experimentaron muchas cosas conmigo, pero pude darme cuenta que cuando estuve al frente, el entender la responsabilidad de un pastor, o sea, cómo te abre Dios, o sea, cómo se corre el telón para que puedas ver muchas cosas que antes no valorabas, que antes no entendías. Puedo ver que hasta que no está uno verdaderamente al frente de almas, de familias, o sea, ¿cómo te duele cuando una persona, cuando una familia se va por diferentes cosas, por inmadurez, por X? Pero pude entender y le llegué a decir en este caso al que es mi pastor, oye, yo creo que es necesario que cada una de las personas que tienes en el liderazgo, que consideras de confianza, qué importante sería que, aunque no tuvieran el llamado de pastor, pero abrieran una obra para que vieran lo que cuesta y se dieran cuenta precisamente de cuál es su verdadero llamamiento. Porque ahí es donde somos enfrentados. Hay un enfrentamiento, hay una carga, hay un peso. Y discúlpenme por esto que les voy a decir, pero como que cuando empiezas a estar de tiempo completo y cuando empiezas a entrar al frente verdaderamente de las almas, o sea, cuando no eres un asalariado, empiezas a entender muchas cosas que Jesús dice que por cuanto no somos asalariados, Dios nos bendice. O sea, es cuando aprendemos a vivir verdaderamente
de Dios. Y esta palabra es una palabra de sabiduría que solamente llega cuando te adentras, por decirlo así, en aguas profundas con el Señor. Ahora, viendo ahí el versículo 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. O sea, qué tremendo es esto que les estoy diciendo, de que solamente cuando te adentras puede llegar a ti esta palabra de sabiduría. Es algo que Dios da. Ahora, algo para entender es que nosotros no lo hemos escogido a Él, nosotros no escogimos a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros y nos ha puesto para que vayamos y para que tengamos fruto. Y cómo tiene que entrar cada una de estas 9 dones que estamos viendo. Otra vez llevamos la fe, otra vez vemos cómo tiene que fluir lo de Dios. Y lo importante aquí en este 15, que dice que no nos llamó a nosotros, vemos también cuando dice que un poquito antes dice: ya no les llamaré siervos. Ahora esto, dentro de la formación que yo tuve con estas cosas del Señor, pude darme cuenta cómo en este aspecto que versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene, para que sepamos que Dios nos ha concedido, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual, todas las cosas, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Bueno, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, otra vez volviendo un poquito a Juan capítulo 15, donde dice: ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Otra vez, como adentrándonos, como entendiendo el propósito, entendiendo el llamado, obedeciendo y dejando fluir cada uno de estos dones, pues dice: ya no les llamaré siervos, sino amigos. Entonces, como tenemos un proceso de que un siervo, pues un siervo en el principio no tiene voluntad. Al estar siendo preparados, un siervo en el principio es moldeado, es de alguna manera quebrantado. O sea, vemos aquí el proceso de la cruz, donde tenemos que ser muertos a nuestro yo. Y hay otras escrituras que hablan precisamente, por ejemplo, que el siervo, cómo llega el amo, cómo llega el siervo a su amo. El amo es hora de la cena y le dice: sírveme, y cíñete y sírveme, y ya después que haya hecho yo, sigues tú. O sea, qué injusticia. Pero es parte de la preparación, donde alguien que va a servir, que tiene que pasar por siervo, tiene que entender todas estas cosas. O sea, tiene que morir, tiene que dejar fluir todos estos dones que estamos viendo. Y cómo cuando logras pasar, precisamente llega esta palabra de sabiduría. Cómo disiernes y eres abierto para que la palabra empiece a fluir en ti, tengas esta habilidad para entender la perspectiva de Dios en cada una de las situaciones de la vida. Y puedes compartir estas impresiones de una forma simple y comprensiva, porque ya pasaste por ahí.
podemos ver cómo ya tienes la unción, porque no podemos demandar algo que no tenemos. Jesús no demandó algo que no hizo él primero. Entonces, este don de palabra de sabiduría encabeza la lista de los dones del Espíritu en términos de importancia y nos capacita para hablar, para aconsejar y para actuar con una sabiduría divina y no humana. La palabra de sabiduría es un fragmento de la sabiduría divina impartida de manera sobrenatural por medio del Espíritu Santo. O sea, más que nada, cómo tenemos que ser espirituales, cómo tenemos que estar juntamente con el Espíritu Santo. Esta suple la sabiduría inmediata para conocer qué cosa decir o hacer en una situación determinada. O sea, cómo nos ayuda. Dios frecuentemente la otorga en conjunción con la palabra de ciencia, a fin de que los creyentes sepan cómo aplicarla correctamente. Ahí podemos ver un ejemplo en Ananías, a través de la palabra de ciencia, cómo la condición de Saulo y dónde estaba hospedado, Dios también le mostró por el mismo medio lo que debería hacer en aquella situación tan difícil. Y cómo de alguna manera arriesgarse a hacerlo. O sea, cómo bajar aquello para obedecerlo, porque sin duda Ananías sabía quién era Saulo. Mataba a los cristianos, entonces, ¿será Dios quien le está mandando? ¿Será Dios quien le está diciendo? O sea, qué importante es dejar que fluya el Espíritu de nosotros en cada una de estas cosas. Sin embargo, Dios le mostró por el mismo medio, lo que debería hacer en esa situación tan difícil. La palabra de sabiduría no es esencialmente un don vocal, sino es más bien un don de revelación. Por lo regular es recibida quedamente en la mente o espíritu del pastor o del maestro. Y esto pues regularmente es otorgado cuando se está aconsejando, cuando se está predicando, cuando se está profetizando, como el Espíritu Santo empieza a moverse en uno y empieza a recordarle, empieza uno a darle para algo específico, para algo que estamos viviendo en ese momento. Cómo recordamos una palabra, un mandamiento, a fin de que sepamos qué responder en cierto momento específico. Porque yo recuerdo muy bien en una ocasión cuando, no sé si alguno de ustedes que haya estado no recuerdo exactamente dónde fue, si en San Luis o en donde, que salió un comentario acerca de los tatuajes, donde dijeron que, pues bueno, ¿qué onda con los tatuajes? Porque, pues, la Biblia dice que no te tatúes. La Biblia dice que no te rasguñes, que no hagas nada en memoria de un muerto. Y posteriormente llega otra persona y dice, hermanos, pues discúlpenme que tumbe la teología aquí de mi hermanito que me antecedió, pero el Señor está tatuado, hermanos. El Señor tiene en su muslo Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿cómo? Híjole, pues ahí se confunde uno, bueno, sí es o no es. Entonces, ¿cómo Dios en determinado momento tiene que dar esta palabra de sabiduría y palabra de ciencia en cómo aplicarlo? Recuerdo también cuando Jaime en sus travesuras nos encerró en Cocoyó con unas personas bautistas, de cómo nos hizo batallar todo un día, no nomás la tarde, todo un día, con el ministerio de la, ¿cómo era? De la, a ver, De me te la ayudo. seguridad eterna. Sí, pero era de la, ¿cómo viene? El calvinismo, ¿no? Los 5 Predestinación. puntos. La predestinación, sí. El ministerio de la predestinación, y ahí estábamos refutando y argumentando, y al último le reclamamos a Jaime, oye Jaime, pues qué onda, y él nomás quita, bueno, ¿para qué se dejaron? ¿Para qué no se defendieron? Si ustedes tienen la verdad, tienen que defenderla. Entonces, ay caray, como que aquel fue un ejercicio muy,
muy literal y muy práctico en ve cuál es la palabra de sabiduría, cuál es la palabra de ciencia y cómo aplicarlo. Jaime era muy vago en ese aspecto, pero nos ayudó mucho. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí en esta ilustración, cómo Dios, ya después de que pasa uno por todo eso, cómo uno tiene que tener cuidado. Yo acabo de pasar una situación ahorita con una persona en una iglesia, donde la escritura dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas y que no te debes de juntar con un incrédulo, que no te juntes con un yugo desigual. Y cómo pues esta persona, este papá, pues permitió que se casara su hija con alguien que no es converso, con alguien que no asiste a la iglesia. ¿Y qué hacer? ¿Cómo, Dios, ayúdame, dame una palabra de sabiduría, dame una palabra de ciencia para salir adelante en estas cosas? Y cómo en determinado momento queremos torcer o salirnos con la nuestra. Y por eso ahí tiene que entrar la confrontación, la exhortación y cómo que tiene que entrar la pureza de la palabra. Aquí vemos esta ilustración, dice, un hombre se mete en problemas legales y sale a consultar a un abogado. El abogado no le otorga al cliente toda la ciencia y todo el conocimiento que tiene. Él extrae la palabra o porción de su ciencia o conocimiento para poder aplicarlo a la necesidad de su cliente e imparte esa palabra de igual manera Dios. Ahora, ¿cómo extrae Dios esa porción en particular que necesitamos cada uno de nosotros para un hijo en específico? Y Él lo envía solo por su Espíritu Santo. ¿Qué características tiene la palabra de la sabiduría? Esta, como veíamos ahorita, pues no es una sabiduría natural. Dios se encarga a través de en el proceso que pasaste como siervo, como amigo, como hijo. Ahora fíjense bien, en este proceso que les hablo de Juan capítulo 15, cómo uno empieza aunque aquí también es muy debatible, ¿verdad? Cómo empieza uno como siervo cuando llega uno a los pies de Cristo y tiene uno que ser quebrantado, tiene uno que ser lavado. Está uno muy contaminado con teologías y con cosas de esta vida, que cómo lucha uno para dejarlas cuando la palabra de Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Después nos dice, ya no les voy a llamar siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, ya les voy a llamar amigos. Entonces, porque el amigo sí sabe lo que quiere su Señor. Y cómo para poder pasar, en mi opinión personal, de siervo a amigo, ya después puedes estar como hijo de Dios, o sea, siervo, amigo y lo hijo. Aunque muchos debaten, no, es que primero es hijo. Pero sí, pero el hijo en determinado momento, uno como padre a veces no, o sea, va junto, pero es algo medio difícil de explicar. Pero tú en un principio no puedes explotar la paternidad de Dios, ni puedes de alguna manera abandonarte a dejar que Dios te guíe como Él quiere, con esta sabiduría sobrenatural, para poder entender a dónde te lleva Dios en ese momento. Entonces, esto no se aprende por medio de estudios académicos, esto se aprende por medio de cómo tu relación y tu obediencia a Dios en fe. No es una sabiduría, también el punto 3, no es sabiduría obtenida por la experiencia, no es siquiera la sabiduría para comprender la escritura, es algo sobrenatural. Poder entender que de siervo a amigo y luego a hijo, para poder explotar el don, para poder explotar la herencia, para poder explotar la gracia que solamente puedes tener en tu vida porque eres hijo de Dios. No cualquiera lo puede entender, solamente por medio del Espíritu. Dice en el número 6, es otorgada según el Espíritu Santo lo crea necesario.
es dada para una necesidad o una situación específica. Por eso a veces debatimos y por eso a veces nos volvemos tan religiosos y tan dogmáticos y tan cuadrados. No, es que la palabra de Dios dice así y así tiene que ser. Y cuando captamos cómo Dios se la reveló a otro de otra manera, podemos entender y podemos de alguna manera fluir y no criticar, sino que Dios lo utilizó a él, pues Dios lo bendiga, porque la misma escritura dice, por el fruto lo vas a conocer. Entonces, ¿cómo tener esa habilidad y poder ver qué es la sabiduría de Dios, que a veces va en contra de toda tu formación, pero es Dios mismo enfrentándote? Es Dios mismo dándote un crecimiento sobrenatural para que puedas entender esa palabra de ciencia y esa palabra de sabiduría. Entonces, ¿cómo el pastor en determinado momento tiene que saber administrar, tiene que saber acomodar y fluir para salir adelante en ese don? Hay algunos ejemplos de la palabra de sabiduría que podemos ver bíblicamente cuando Jesús fue tentado en el desierto, como las palabras que Jesús expuso al diablo fueron palabras de sabiduría impartidas por el Espíritu. Él ya conocía, él era la palabra. Como los mismos escribas trataron de atrapar a Jesús, pero la palabra de sabiduría por el Espíritu los confundió, los confrontó. 3, vemos ahí en la escritura cómo los escribas y fariseos trataron nuevamente de hacerle caer en una trampa, pero sus palabras de sabiduría volvieron a confundir a sus adversarios. Entonces, hay muchos ejemplos, hay muchas cosas. Quisiera de alguna manera pues ir cerrando y no sé si dar espacio, si hay alguna pregunta que pudiéramos abrir en este momento. A lo mejor me fui muy rápido, pero de repente en la experiencia, pues hay algo que nos está deteniendo para que Dios pueda fluir en nuestras vidas como pastores. Ahora, como hemos estado viendo en estos jueves, no todos somos pastores, no todos somos profetas, no todos somos apóstoles, no todos somos evangelistas y no todos somos maestros, pero se complementa y hay uno que sobresale, hay un don que sobresale. Entonces, ¿cómo procurar este don para saber si eres o no eres? Dios te lo va a revelar, Dios te va a dar, vas a saber la respuesta, vas a buscar, vas a salir adelante en cosas difíciles. Dios es el que hace todo. Uno nomás tiene que dejarse llevar y dejar fluir el Espíritu. Entonces, Beto, quisiera dejar oportunidad por si al final pudiéramos tener algunas preguntas. Me faltaba el número 9, perdón, sí. Pues este último es básicamente presidir o administrar o ordenar, servir, encomendar, y es una habilidad para motivar a otros por el ejemplo propio a trabajar juntos para alcanzar una meta común de la obra del ministerio, de la obra de Dios, y alude a alguien que se pone al frente en alguna actividad. O sea, no hay de otra, un pastor va al frente. Un pastor es en determinado ejemplo, aunque esto yo sé que le choca a mucha gente de que pues somos imperfectos, nadie es perfecto. Sin embargo, también podemos ver cómo Dios demanda perfección, de ser perfectos como yo soy perfecto. Nadie puede ser santo porque santo solamente Dios. Sin embargo, la Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el presidir es una cosa importante en Dios. Este es un don
que está en los pastores de presidir porque están al frente. Y por eso adolecen algunas personas que están al frente ejerciendo como pastores porque no tienen los demás dones, no saben presidir, no tienen fe, no saben administrar, no saben de alguna manera pues fluir en las otras cosas. Entonces, este don es exclusivo a los pastores y Dios se los confiere por medio del Espíritu Santo. Es un don de Dios. La sabiduría para planear, organizar, entrenar y establecer presupuestos, objetivos, al fin de cuentas es para rendir a la iglesia o rendir cuentas a la iglesia, rendir aún a Dios mismo. Y se ve, se palpa. Todo esto de el don del pastor, a final de cuentas, como que se resume aquí en presidir. ¿Presidir qué? La obra de Dios. Envuelve una estructura y una organización para supervisar única y exclusivamente los asuntos del cuerpo de Cristo o de la iglesia. Entonces quisiera abrir un poquito para ver si hay alguna pregunta antes de que se nos termine el tiempo. Nos quedan, según yo, como 10 minutos. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, pues puede hacerla por el chat o levántenos la mano allí y le damos micrófono para que la haga. Si alguien quisiera, pues, preguntar algo, haga así y le Dicen activamos micrófono. Dicen los expertos que cuando no hay preguntas hay dos cosas extremas. O todo se comprendió muy bien, o no se entendió nada. No se entendió nada. No, se entendió todo perfecto. No Gracias, Blanquita. Todos son pastores, todos entendieron, todos están al frente. Excelente. Pues sí, es como tú dices, es una tragedia que un profeta esté como pastor o un apóstol esté como pastor o un evangelista esté como pastor o un maestro incluso esté como pastor. Quien debe estar como pastor dirigiendo, presidiendo, organizando es el pastor. El evangelista debe estar en la calle trayendo gente para que el pastor la apaciente. El profeta debe estar dirigiendo a la gente. El apóstol debe estar levantando iglesias nuevas y el maestro debe estar enseñando a la gente apacentada por el pastor. Es un equipo, ¿no? No se puede hacer todo, pero a veces, como no tenemos esto claro, nos volvemos como que todólogos, ¿no? Y es muy cierto, el que mucho abarca, poco aprieta. El que hace demasiadas cosas, no hace nada bien. Hay que concentrarnos en hacer lo que nos toca y el Espíritu Santo se encargará. Entonces, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Tiene alguna pregunta? Ismael, Arturo, Toy. Ahora Háganos. quiero agregar un poquito que pues yo tengo una hija que es licenciada en pedagogía y tengo otra hija que es psicóloga. Entonces para ejercer sus carreras pues fue una lucha. Yo casi me gradué con ellas porque ellas naciendo en la iglesia, como el mundo, la ciencia, cómo tiende a ir en contra de la palabra de Dios, los consejos de la palabra de Dios. Entonces, cómo el humanismo y la nueva era se meten en la iglesia y ahorita está tan impregnada la iglesia del humanismo y del nuevoerismo que la iglesia o la gente quiere que le apapaches. O sea, hay muchas personas, hay muchos hombres que he enfrentado en algunas situaciones y literalmente me han dicho, no me regañes, ora por mí, ámame. Pero ¿cómo tienes que tener esta palabra de exhortación? ¿Cómo tienes que tener esta confrontación
si quieres que la iglesia crezca sanamente. Es un don. Pero si lo tiene nada más el profeta, pues se lo va a zarandear y se va a ir. Cuando Dios te empuja a hacerlo, pues es la gente que en este momento asimila lo que Dios le está diciendo. Hay mucho de eso ahorita en la iglesia. Arturito, adelante. Don Arturito Olmedo es el que saca canciones para Cristo de todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es cuando me cantó una de Juan Gabriel y que Querida y todos esos, una vez que estuvimos. No. La de amor eterno, amor eterno. Amor eterno, sí. Cuando estuve en la cárcel y la verdad le decía, yo he pecado tanto, Jesucristo, y pequé hasta que te conocí. Vagaba en el mundo sin destino, soñaba ser feliz pero sin ti. Beto, esta es para ti. Estamos viendo Apocalipsis. Nunca le había puesto atención y tú lo sabes que nunca nos habías compartido esto en los años que tengo y ahora gracias a Dios lo estás haciendo y nos está abriendo un nuevo panorama. Exactamente en Apocalipsis 19, 16 dice, y en su vestidura y en su mundo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, Beto, ¿es tatuaje o nada más es simbólico lo que se está mencionando? Porque tú nos dices... Pastor Manuel, conteste eso, conteste eso. Perdón por meterte en problemas. No, contesta esto, tú que fuiste pues protagonista y testigo de eso allá en San Luis fue, ¿no? Estaba yo también ahí. Todavía estaba Adolfo, ¿no? Sí. Sí, todavía estaba Adolfo. A ver. Pues la verdad es que no lo sabemos, pero si lo tiene inscrito se apreciaba como un tatuaje. Pues, donde dice que tiene impreso Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay muchas cosas que no sabremos. Yo creo que cuando lleguemos ahí arriba le preguntaremos al Señor, a ver, Señor, enséñame tu tatuaje. Porque yo no quería ponerme tatuajes, ¿no? Mira, a mí una vez me cayó la boca alguien que estaba tatuado y estaba pues predicando. Porque lo juzgaban mucho, pero él explicaba que él tenía que estar tatuado para ser aceptado en los barrios y entre los de la raza, pues, ¿no? De los maras. Que era la forma como podía introducirse entre ellos y llevarlos a Cristo, y llevaba a Cristo a muchos. ¿Y quién puede rebatir eso, no? Entonces yo pienso que tiene que ver mucho con el propósito por el cual lo haces, ¿no? Al final de cuentas, cada uno va a dar a Dios cuenta de sí. En el reclusorio Oriente, no sé si se acuerda, se llama Joel, hubo algunos que se tatuaron el nombre hebreo de Cristo aquí en la frente. Conozco a uno de ellos, conocemos a su esposa, su trayectoria, todavía está preso, pero tiene un testimonio excelente y él dice que Dios le dijo que lo hiciera y ha ganado muchas almas así, porque de pronto ves a alguien con unas letras raras acá y las autoridades, gente dice, oiga, ¿y eso qué es? Y se agarra de ahí y los gana para Cristo. Entonces, yo pienso que es una cuestión personal, ¿no? O sea, si Dios te lo manda, aunque te condenen todos, hazlo. Pero si lo haces por diversión o lo haces nomás porque está de moda, pues yo creo que ahí es donde ya es cuestionable, ¿no? Porque la palabra dice que somos el templo de Cristo. Claro. El templo de Dios. Entonces el templo debe permanecer limpio, inmaculado. Claro. Ahora, ¿qué hacen aquellos que ya están tatuados? Pues ya no pueden hacer nada. Conocieron a Cristo. Estos ya. Aquí, precisamente aquí está uno de los líderes del reclusorio, Luis Ángel, que tiene en sus dedos tiene vida loca, o sea, vida loca. Y ya se lo quería quitar y le dije, no te lo quites porque ahora es vida de lectura, oración, compañerismo y ayuno, ¿no? Vida loca.
en Cristo, ¿no? Entonces, sí es cierto, ¿no? Y eso lo usa él pues también para alcanzar a otros. Entonces, yo pienso que es cuestión de conciencia, ¿no? Si tu conciencia te dice que está mal, está mal. Y si tu conciencia te manda o Dios te lo manda, pues bueno, cada quien va a dar a Dios cuenta de sí. Si lo hace y sabe que está mal y no es algo que Dios le pidió, él va a dar cuenta, cada uno va a dar a Dios cuenta de sí, ¿no? ¿Alguna otra Pues yo creo que es pregunta? precisamente la importancia de que cada quien tenga su relación con Cristo y esté totalmente consciente de lo que está haciendo y de lo que va a hacer, cómo piensa, cómo está su relación con Dios. Algo que a mí me ha ayudado mucho en este tipo de palabras, en este tipo de preguntas, es que también vemos cómo en la Escritura, para que podamos entender la gracia, para que podamos entender que recibimos los regalos de Dios sin merecerlos y de una manera abundante y gratuita, como el éxtasis que tuvo Pedro, o sea, era totalmente contradictorio a la ley judía de los mandamientos que Dios le había dado, que no comerían insectos, que no comerían reptiles, que no comerían nada. Sin embargo, en el éxtasis, Dios, el Espíritu Santo le dijo, Pedro, mata y come. De hecho, Pedro estaba asustado porque era algo que iba totalmente en contra de su cultura. Y cómo entenderlo, y por eso mucha gente no lo aceptaba porque iba en contra. Sin embargo, ahí claramente dice que el Espíritu de Dios fue el que sometió a Pedro en ese éxtasis. Y me ha ayudado mucho a poder entender y no criticar cosas que van, repito, en la formación que uno ha tenido, pero cómo vemos el fruto de Dios. Ahora, hay gente que, ¿cómo no puedes entenderlo? Pues, ¿qué tiene que me tatúe? ¿Qué tiene que me ponga esto? Ve las almas que traigo. No, o sea, no puedo debatirlo. Más bien me tengo que asimilar y entender, porque así como Dios lo usa a él para una cosa, a mí me usa para otras. O sea, el Espíritu Santo no nos deja ser legalistas. Nos hace ser flexibles y comprensibles. En Así amor. es. Así es, porque en el Antiguo Testamento se prohíbe también comer puerco. Sí. No podemos comer puerco. Y luego Pablo dice, de todo lo que se vende en la carnicería, come sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero luego dice, si el comer carne le es tropiezo a mi hermano, pues no como carne, ¿no? Entonces, es cuestión de la conciencia de cada uno. Ahora, tampoco es bueno comer puerco todos los días, ¿no? O sea, yo creo que ahí entra el sentido común, ¿no? Así es. ¿Alguien más? Ahí veo a Edgar como que muy pensativo. Alfonso Licona, adelante. Sí, yo creo que el pecado siempre va a ser muy, muy evidente en cualquier persona dentro de la iglesia, y cuando estamos rodeados de hermanos maduros, pues siempre van a tener ellos la facilidad de darse cuenta, ¿no? Porque incluso hasta el pecado, aparte de evidente, pues hasta huele, ¿no? Entonces, dentro de ese tema, la exhortación pues se tiene que dar, y es la ventaja de contar con hermanos maduros dentro de la iglesia, ¿no? Fuera de ello, las decisiones o acciones que llegamos a tomar, siempre encausadas al propósito de Dios, o algo revelado personalmente a nosotros, y que pues, realmente sí va a tener un propósito para la edificación de la iglesia, pues digo, hay mucha libertad en cuanto a ello, ¿no? Por eso es que manejamos el conocimiento de las creencias esenciales y las que no son esenciales. Mientras no nos metamos con temas en los cuales no hay pauta para hacernos ni para un lado ni para otro, creo que sí es importante aprender a respetar esa libertad que existe. Perfecto. Yo sí tengo una pregunta para ti, Manuel. En, en la esfera local, uno ejercita uno de los llamados, ¿no?
Luego está la esfera congregacional, que son las iglesias asociadas o amigas o otros lados. Y luego está ya el nivel del mundo, ¿no? Mencionaste tú, porque yo puedo claramente ver que tienes el llamado de pastor, pero el llamado de profeta que mencionaste, ¿lo ejercitas en la iglesia, lo ejercitas en otras iglesias, o cómo fluyes entre el llamado de pastor, apóstol y profeta? Bueno, es que muchas veces el, el profeta, pues no es... qué bueno que estamos viendo todo esto precisamente porque podemos entender claramente el propósito. El profeta es más bien ver y enfrentar a la gente en su pecado. En el discernimiento de espíritus que Dios te da, no cualquiera enfrenta a la persona. Entonces, más que nada, mi labor es ir y enfrentar a la persona en ese don profético, en el pecado, en el discernimiento, en la impresión, en la palabra de sabiduría, de ciencia que Dios nos da. Uno puede ver o palpar, por ejemplo, un matrimonio que anda mal. Puede uno ver cómo por lo que escuchas de sus hijos, ya te haces toda una cartografía espiritual de cómo anda esa casa. Una palabra, una seña, una actitud. Se cortó. Parece que se le cortó la señal, no vaya a ser que a nosotros. Vamos a traerlo, ¿Querías vamos a comentar? apapacharlo. ¿Perdón? No, es que se cortó un poco. Ok. Y parece que José Luis Bolaños quiere preguntar o comentar algo. Adelante. Ponla de esta. Oye, Manuel, Beto, Mande. ahorita hacías tú la pregunta, Alberto. ¿Qué de los que llegaron a Cristo tatuados? El mandamiento es para el creyente. Bueno, ya es algo del Antiguo Testamento, no está ni siquiera en el Nuevo Testamento. Pero el que llegó tatuado es como el que llegó en fornicación a Cristo Jesús. El pecado le fue perdonado. Pero una vez estando en Cristo Jesús, ahora el mandamiento se asume para el creyente y ya no debe de tatuarse. O sea, ya no debe de cometer pecado porque está escrito. Y el mandamiento escrito no es para ver si yo creo, si yo pienso, si me parece que es correcto, me parece que es incorrecto. Yo creo que el mandamiento es mandamiento. Y si está escrito, yo debo de evitar violarlo, obviamente, ¿no? Porque sí sabemos que mucha gente, ¿cómo llegamos nosotros a Cristo Jesús? Bueno, yo llegué manchado del pecado de manera impresionante. Pero, obviamente, ya estando en Cristo Jesús, pues ahora los mandamientos sí son para nosotros. Yo me acuerdo que ustedes nos enseñaron, bueno, don Jaime, que nosotros no podíamos aplicarle las escrituras a los no creyentes, ¿no? Entonces, si llegó tatuado, bueno, pues llegó tatuado. No conocía, no sabía, ya llegó así. Pero si ya llegó así, bueno, pues yo pienso, que ni un tatuaje más. Porque está escrito el mandamiento y el mandamiento es para cumplirse, no para debatirse, ni para aplicarlo conforme al criterio personal. Claro, y ahí es donde entra la capacidad del pastor de poder conciliar a dos que no estén de acuerdo o incluso de poder encauzar a quien reincide, porque quien trata con el que reincide en la fornicación, con quien trata y confronta a quien cae en adulterio otra vez, quien trata y confronta y restaura al que se droga otra vez, pues es el mismo que debe tratar y confrontar al que se tatúa ya teniendo conocimiento de causa, ¿no? Entonces, yo creo que esto ejemplifica o resume todas las situaciones que se va a enfrentar el pastor y que tiene
de parte de Dios la capacidad de poder lidiar y restaurar a los que recaen, ¿no? Entonces, Sí. pues no sé si tengas algún comentario final, Manuel, y que hagas una oración. Ya el tiempo ya nos alcanzó, pero pues bueno, quisiéramos alguna palabra de pues conclusión y que ores para que pues los que tengan el llamado de pastor aquí lo ejerzan, lo descubran los que no y lo perfeccionen los que sí. No, pero pues, ¿qué haces? Pues no, solamente que Dios nos ayude a precisamente ser sensibles y dejar fluir al Espíritu Santo, de no caer en situaciones extremistas y legalistas, que podamos tener la fe y la relación con Dios para que, pues más bien Él sea glorificado. Es lo que debemos de ver, que en todo Él sea glorificado, porque cuando caemos en términos personales, pues es donde de alguna manera salimos disgustados, salimos confundidos, salimos inconformes, pero se trata de Dios, no de nosotros. Y a lo mejor estaría bueno que tuviéramos una mesa de debates posteriormente, porque así como está esto del tatuaje, pues está el de tomar, está el de que llegó casado, divorciado, y luego ahora se casa en la iglesia y lo tiene hijos, y híjole, tantas cosas que solo Dios nos ayude a salir en esas cosas. Pues, ¿qué les parece? Has dado una idea muy buena. Sí. La siguiente semana toca el maestro parte 1, luego el maestro parte 2, y antes de continuar con lo que sigue, pues tomarnos unas 2 o 3 sesiones, pero ya con las preguntas y con los temas ya establecidos como para que podamos prepararnos y dar pues respuesta, ¿no? Excelente, me parece excelente. Dice Arturito ¿No? Olmedo que no. No, no, que sí, que está bien, está. Es el primero que tiene preguntas, porque luego uno no sabe qué hacer, ¿no? Entonces es bueno oír lo que todos, y yo sé que muchas cosas unos están a favor, otros están en contra, y lo maravilloso del cuerpo de Cristo es que podemos no estar de acuerdo y amarnos unos a otros, ¿no? Y respetarnos unos a otros y seguir juntos a pesar de nuestras diferencias. Y como decía Alfonso Licona, hay cosas que sí son esenciales, ¿no? Si alguien no cree en la segunda venida de Cristo o no cree en, pues, que es, o sea, más salvo, o no considera que hay que bautizarse para ser salvo, ahí sí ya son cuestiones esenciales, ¿no? Que habría que, pues, dar, o sea, doctrina, pero sí tiene que, ahora sí que, pues, ventilarse todo. Entonces, haz una oración para, pues, ya pues dar pues por concluido esto, y qué bueno que has abierto esto para considerarlo acá y que todos quedemos claros en cualquier duda o cualquier situación que no hayamos podido resolver o que aún no tengamos clara en nuestra mente. Adelante. Ok. Padre, te damos gracias en esta tarde por lo que tú estás haciendo con cada uno, Señor, de nosotros en este ministerio, en todos los que estamos unidos en ti. Señor, yo creo firmemente que en la variedad está la fortaleza, lo que levanta y edifica al cuerpo. Y yo pido, Padre, que tú nos ayudes, Espíritu Santo, que tú fluyas y que tú obres en tu sabiduría en todos y cada uno de nosotros. Sea bendecido, Padre, cada uno de estas personas, de estas familias, de estos matrimonios que están conectados, para que llegue la revelación y la sabiduría que venga directamente de ti. En el nombre de Jesús. Amén.